Número uno, las escrituras. Nos robó las escrituras. Número dos, la adoración. Y número tres, el sacerdocio. ¿Por qué? Porque comenzó a enseñarse que había una brecha entre lo laico y lo secular. Lo secular, la gente, el pueblo, el populacho, la gradería de sol y el clero de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Acerquémonos. Dios nos invita a que nos acerquemos a su presencia. Por eso nosotros no tenemos que buscar personas que intercedan por nosotros. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ya me vio cara de moribundo. Ya me vio cara de que ya rapidito voy ya a colgar las tenis. No, todos tenemos el... que con Dios es lo mejor que estar afuera. Y lo más importante, como dije, que es buscar a Dios y que está en la vida de abundancia, o sea, de la drogadicción, alcoholismo. Veo que es muy lamentable, muchos jóvenes pierden eso y pues creo que Dios me ha llamado de marcar esa diferencia a nivel de lo que es de Talamanca, buscar más jóvenes, entonces es lo más que me motiva a buscar. Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tenerte en este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que puedes llamar al número que aparece acá en pantalla en cualquier momento durante el programa. Si necesitas oración o consejería, hay personas listas para atenderte y recibir tu llamada. Si querés conocer más sobre este ministerio y nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te motivamos a ingresar a nuestra página web, centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte toda la información. Prepara tu corazón y alistate para ensanchar tu fe. Estamos seguros de que Dios te va a hablar con este mensaje. Creo en la gloria de la presencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios. Hoy vamos a estar iniciando, iglesia, una serie de enseñanzas que tiene que ver con el tabernáculo y la aplicación del tabernáculo en nuestras vidas. Pero para esto yo quiero llevarles primeramente a la Biblia, a la palabra de Dios, y vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 19, Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y hoy vamos a usar mucho la Biblia porque vamos a estar estableciendo las bases de esta enseñanza, estableciendo las bases de lo que el Señor nos quiere dejar durante las próximas semanas. Pero sí vamos a ser muy conscientes de que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren recibir todo lo que tiene el Señor? Muy bien, dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén, iglesia. Declara conmigo: yo soy parte de un reino de sacerdotes y de gente santa. Yo soy un sacerdote de Dios, decláralo. Amén. Toma tu lugar, toma tu asiento, por favor. Iglesia, durante esta semana vamos a estar hablando de un tema muy especial,
porque vamos a rescatar, vamos a recuperar lo que es el oficio sacerdotal, lo que tiene que ver con lo que Dios espera y esperaba desde el principio en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos no solamente reyes, Dios quiere que seamos sacerdotes. La mayoría de la gente quiere ser rey porque quiere la bendición, quiere la prosperidad. ¿Y cómo que no? Claro que sí, todos queremos y podemos ser bendecidos y prosperados porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Pero la parte sacerdotal es la parte más extraordinaria que hay en todo este paquete de rey y sacerdote. Porque a través de la parte sacerdotal nosotros podemos conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Entrar a la presencia de Dios, y el que entra a la presencia de Dios va a ser bendecido. En todas las áreas, en lo económico, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo mental, en lo físico, en todo lo que tú emprendas vas a ser bendecido si aprendes a entrar a la presencia de Dios. Ahora, yo quiero establecer dos cositas. Número uno, Dios no solamente quiere usarnos, sino que Dios quiere conocernos. Es más, Dios no quiere tanto usarnos como conocernos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos objetos, nosotros no somos cosas, nosotros no somos algo para ser usado. Yo sé que parte de nuestro léxico, parte de lo que nosotros acostumbramos a hacer y a decir, y yo lo hago y lo digo, es Señor, úsame, Señor, úsame. Pero sabes que mejor sería decirle, Señor, conóceme. Porque cuando Dios nos conoce, nosotros conocemos a Dios. Y cuando conocemos a Dios, con Él y con ese conocimiento, vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene mucho para nosotros? Muy bien. Entonces Dios no solamente quiere conocernos, por ejemplo, no solamente quiere usarnos, sino que quiere conocernos. Por ejemplo, Dios usó a Faraón, pero conoció a Moisés. Dios usó a Saúl, pero conoció a David. Dios usó a Judas, pero conoció a Jesús. Una cosa es que Dios simplemente use, otra cosa es que Dios nos conozca. Porque cuando Dios nos conoce, entonces Dios comienza a satisfacer nuestras necesidades, a satisfacer aquello que nos urge, a satisfacer aquello que anhelamos, que deseamos, o como dije hace un instante, lo que necesitamos. Y eso es lo que Dios quiere hacer, pero ¿cómo Dios nos va a suplir todo esto si Dios no nos llega a conocer? ¿Y cuál es el lugar para conocer a Dios? La adoración. Diga adoración. Diga adoración. En el tabernáculo de Moisés hay lugares, hay puntos, hay objetos, hay instrumentos, y todos y cada uno de ellos tienen un significado y es parte de un proceso para llegar a la misma y gloriosa presencia de Dios. En el tabernáculo, la palabra de Dios nos enseña que estaba, por ejemplo, el atrio, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un mueble rectangular con una tapa de oro. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaban algunos pedacitos de maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y todo esto lo vamos a ir viendo conforme el estudio va avanzando durante estos días. Pero el arca del pacto representa la real y manifiesta presencia de Dios. El arca del pacto siempre fue el lugar desde donde Dios quiso tener comunión y relación con el hombre. El arca del pacto es la representación física de la presencia de Dios. Para entrar al lugar santísimo solamente lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año después de ofrecer un sacrificio por toda la nación. Pero hoy la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, significando que aquello que nos impedía ya no nos impide más llegar a la misma presencia de Dios. Y el que llega a la presencia de Dios es porque ha recibido la investidura de sacerdote. Puedes adorar el nombre del Rey. Bendice el nombre del Señor, por favor. Aleluya. Aleluya. Conocemos a Dios y Dios nos conoce en su presencia, y para llegar a su presencia tenemos que llegar al lugar santísimo. Dios puede usar cualquier cosa. De hecho, la Biblia dice que Dios
usó animales. Dios usó un asna para hablarle a Balaam. Dios usó un gallo para hablarle a Pedro. Así que cuando Dios te use, no te sientas la gran cosa. Dios usa objetos, Dios usa personas, pero Dios conoce hijos. Cuando Dios te conoce es porque eres un hijo. Dios puede usar cualquier cosa, pero Él envió a Jesús para poder tener relación con las personas. Y en la relación con las personas es que Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. La religión nos enseña que nuestra función determina nuestro valor y nuestra identidad. En otras palabras, soy porque hago. Si toco la guitarra, soy guitarrista. Si sé serruchar y meter clavos, soy carpintero. Soy carpintero porque eso es lo que hago. Si sé arreglar la vida de las personas, entonces soy psicólogo porque ayudo a las personas a enderezar sus vidas. Soy médico porque practico cirugías, porque ayuda a las personas a sanar. Entonces, yo soy según lo que hago. Eso es lo que dice la religión. Dice, soy porque hago. Si no hago, no sería. Pero la adoración nos enseña que nuestra identidad determina nuestro valor y nuestra función. En otras palabras, lo que la adoración me enseña es que yo hago porque soy. No soy porque hago. En otras palabras, cuando dejo de hacer, Dios me desecha. No. Eso es lo que dice la religión. Soy porque hago. Mientras haga algo, mientras sea de beneficio, soy. Pero cuando deje de hacer algo, ya no sirvo para nada. Entonces Dios nos desecharía. Pero la buena noticia es que Dios no nos desecha. Porque Dios no nos busca por lo que hacemos. Dios nos busca por lo que somos. Somos hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero de Dios. Dios nunca nos va a desechar. Amén, iglesia. Dios nunca te va a desechar. Y por eso nosotros tenemos que recuperar primero nuestra identidad para poder recuperar nuestra función de sacerdotes. Hay tres cosas que el enemigo, que Satanás, que el diablo nos robó. Desde tiempos inmemoriales. Bueno, desde tiempos, digámoslo, para establecer algo, desde que comenzó la iglesia, de aquí para acá. Tres cosas que Satanás ha robado a la iglesia y a los hijos de Dios. Número uno, las escrituras. Nos robó las escrituras. Número dos, la adoración. Y número tres, el sacerdocio. ¿Por qué? Porque comenzó a enseñarse que había una brecha entre lo laico y lo secular. Lo secular, la gente, el pueblo, el populacho, la gradería de sol y el clero, unos sacerdotes, unos líderes, unos que Dios usa. Eso es lo que vamos a derribar con la enseñanza sobre el tabernáculo. Que Dios quiere que todos seamos sacerdotes y que todos podemos provocar la presencia de Dios y que todos podemos gozarnos de la presencia de Dios y que todos podemos recibir los beneficios de Dios. Que no hay una parte o una persona o un tipo de gente más especial. No, Señor. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Todos podemos tocar el borde del manto del Señor y ser tocados por el poder de Dios. ¿Puedes bendecirle, mi amado? Aleluya. Oh, bendito el nombre del Rey para siempre. Muy bien. Entonces, cuando la iglesia perdió el sentido de lo que es realmente un sacerdote, el diablo se aprovechó para robar. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de una sola iglesia. No estoy hablando de la católica o estoy hablando de la evangélica. O sea, cuando comenzó la iglesia, líderes trataron de defender lo santo de lo popular. Las escrituras, la adoración y el sacerdocio, protegerlo en contra de la gente, del pueblo. Entonces dijeron, solo los líderes, solo los sacerdotes, solo los ungidos, solo los especiales, solo los que tienen esa investidura pueden usar la Biblia, pueden adorar a Dios y también
pueden ser sacerdotes, oficiar, ministrar a Dios. Pero lo que Dios quiere hacer en este tiempo y lo que el tabernáculo nos enseña es que la palabra de Dios, la adoración y no solamente la palabra de Dios y la adoración, sino también lo que la Biblia nos enseña como es esa identidad de sacerdotes, nosotros lo podemos recuperar. Porque Dios no tiene una casta especial. Dios no solamente usa a unas personas. Dios no solo quiere bendecir a unas personas. Dios no quiere solo que algunos seamos instrumentos de su gracia, de su gloria, de su poder. En pocas palabras, lo que quiero decirte es que tú tienes una unción y una investidura sacerdotal que tienes que rescatar. Tienes que pelearla. Tienes que defenderla. Y el tabernáculo nos enseña de esto. Amén, iglesia. Amén. Vamos a recuperarlo. El enemigo nos quiso robar eso. ¿Por qué? Porque los líderes muchos años atrás querían proteger lo que es santo, o sea, la escritura, la adoración y el sacerdocio, de lo que era común, o sea, el pueblo. Pero los sacerdotes están hechos para adorar a Dios y enseñar a otros a adorar a Dios. ¿Por qué existió el tabernáculo? Realmente la Biblia dice que el tabernáculo es una sombra de las cosas venideras. Una sombra, o sea, una representación de las cosas que habrían de venir, que se habrían de cumplir en Cristo y a través de Cristo. Y cuando estudiamos el tabernáculo, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo el tabernáculo dirige todo lo que enseña y toda la razón de ser, precisamente en que conozcamos a Jesús y la obra de Jesús. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios dice, Éxodo 25, 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, el deseo de Dios es tener relación con su pueblo. El deseo de Dios es estar junto con su pueblo. El deseo de Dios es estar cerca de su pueblo. Y la forma que Dios halló para poder estar en medio de su pueblo era a través de una tienda en el desierto llamada tabernáculo. Tabernáculo significa tienda. Pero un lugar que contenía algo glorioso, como les mencionaba minutos atrás, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Sobre el arca del pacto dice la Biblia que había una columna de fuego en la noche y una columna de nubes, de humo en el día, porque del arca del pacto era de donde se desprendía la presencia de Dios. Dios dijo, desde ese lugar, desde el arca del pacto, desde ese mueble, yo voy a manifestarme al pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. A veces nosotros decimos, Señor, pero por favor visítanos, Señor, ten misericordia, Señor, por amor de tu nombre, ven, Señor, pero ¿por qué no vienes? ¿Cómo que no viene? El primero en estar aquí es Dios. Dios anhela estar en medio de su pueblo. Dios anhela tener relación con su pueblo. Y eso es lo que nos enseña precisamente el tabernáculo. Repito, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Iglesia, cuando Dios habita en medio de un pueblo, ese pueblo va a ver la gloria y el poder de Dios. Por eso hoy podemos esperar milagros, señales, maravillas, prodigios, la unción fresca y nueva. Hoy podemos esperar una visitación y un toque poderoso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de este tabernáculo, en medio de este lugar. Y cada uno de nosotros somos los tabernáculos de Dios también. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Puede bendecir el nombre del Rey? Somos el templo de Dios, somos el tabernáculo de Dios, somos el lugar de la habitación de Dios. Dios quiere estar cerca de su pueblo y la historia del tabernáculo es una historia de acceso. Diga acceso. La religión nos quiere separar de Dios, obstaculizar nuestra relación con Dios. La adoración nos enseña que tenemos acceso a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Acerquémonos. Dios nos invita a que nos acerquemos a su presencia. Por eso nosotros no tenemos que buscar personas que intercedan por nosotros. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿ya me vio cara de moribundo? ¿Ya me vio cara de que ya rapidito voy ya a colgar las tenis? No. Todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos el mismo privilegio.
Algunos Dios nos dio ciertos dones, ciertos ministerios para poder enseñar, porque un sacerdote no solamente ministra a Dios, sino que ministra a los hombres, enseña a los hombres. Algunos tenemos que enseñar la palabra, enseñar los principios de la palabra, pero no porque estemos más cerca de Dios. Si tú quieres tener un ministerio porque quieres o pretendes estar más cerca de Dios, te equivocaste. Cualquiera tiene acceso a la presencia de Dios gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Puedes bendecir el nombre del Rey. Aleluya. Dios te oye igual que oye al pastor, al profeta, al evangelista. Dios te oye igual que oye al más santo de los santos, porque todos tenemos el mismo acceso de Dios y todos tenemos la misma investidura. Todos somos sacerdotes del Dios Altísimo. Diga, yo soy sacerdote. Diga, yo soy sacerdote. Muy bien, en medio de ellos. ¿Qué quiere Dios? Habitar en medio de su pueblo, estar en medio de su pueblo. Y la forma en la que Dios habita en medio de su pueblo es a través de la adoración. Hoy que estábamos adorando, provocamos la presencia de Dios. Hay una diferencia entre alabanza y adoración. La alabanza generalmente nos ministra a nosotros. Yo soy vencedor, o Cristo me dio la victoria, o aleluya, el Señor es mi sanador. Generalmente la alabanza, como les mencionaba ahora, como estamos en la adoración, hay un canto, estábamos cantando un canto precioso, que Cristo me ama, Dios me ama, dice, ¿verdad? Eso no es adoración, pero es un canto de alabanza. Es lindo, es rico. ¿Por qué? Porque qué importante que hayas recibido esta palabra, pero lo más importante es que a través de esta palabra tú reconozcas tu necesidad espiritual y a través de este reconocimiento decidas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si así lo has hecho, qué bendición. Permíteme guiarte a través de una oración que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino. Una oración donde aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si tú deseas hacer esta oración, qué honor y qué privilegio sería para mí poderte guiar. Ora conmigo de esta forma. Padre Celestial, yo reconozco mi necesidad espiritual. Yo vengo a ti tal y como soy, porque he pecado y me arrepiento. Te pido, Dios, que a través de la obra y de la sangre que Jesús derramó en la cruz, me perdones. Amado Jesús, yo te acepto, te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y quita lo malo de mi ser. Padre, gracias por Jesucristo, porque ahora Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Dios, por perdonarme y por salvarme a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios ya está poniendo semillas de fe en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos de los de nosotros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que salga de su control, así que siempre nos lleva de su mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos, así que podés llamarnos al número que aparece en pantalla o bien nos podés contactar por medio de nuestra página web centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. Javier, tengo 22 años. El viaje que hacemos es de 10 minutos. Bueno, en el caso mío lo hago en 10 minutos en bicicleta y a pie son 30 minutos. Bueno, a veces viajo solo, a veces viajo con mi hermana, con mi padre no está muy metido a la iglesia, pero yo tengo la fe que ellos van a venir. Y tengo mi hermana, dos que me apoyan
Yo tengo mis tíos dos primeros que iniciaron la iglesia, pues ellos fueron que trayendo la palabra de Dios en mi casa, en la casa de nosotros, de mi padre, pues así, bueno, pues empecé en la vida cristiana. Y gracias a Dios que yo no practiqué ninguna de los que es alcoholismo ni la drogadicción, soy sano en eso, y después de conocer a Cristo, pues seguir lo mejor de buscar a Él y la presencia. Sentí mucha fortaleza de seguir, de buscar de la presencia de Dios, porque como dije, que con Dios es lo mejor que estar afuera. Y lo más importante, como dije, que es buscar a Dios y que está en la vida de mundana, o sea, de la drogadicción, alcoholismo. Veo que es muy lamentable, muchos jóvenes pierden eso, y pues creo que Dios me ha llamado de marcar esa diferencia a nivel de lo que es de Talamanca, buscar más jóvenes. Entonces es lo más que me motiva, buscar de Dios. Dentro de la iglesia siempre se ve la presencia de Dios, siempre Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, tanto la presencia de Él y a través de la palabra. Lo importante de ellos es que nos siga apoyando de lo que es la obra de Dios, y es de mucha importancia, porque así pues, a los jóvenes podemos reunir y buscar de lo más que falta de conocer a Dios. Uno de mis sueños más grandes por los jóvenes, intercediendo por ellos para que ellos lleguen al arrepentimiento, y que cuando la persona que vaya a evangelizar, ellos acepte a Dios como único y suficiente Salvador. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te contactes con nosotros, queremos conocerte y saber de lo que Dios está haciendo, ingresando a centroevangelístico.net o llamando al número que aparece en pantalla. Vos nos puedes contactar, si preferís también enviarnos un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe de lunes a jueves a las 6:30 hora centroamericana por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde creemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos y hasta la próxima.